Bueno, seguro que mañana saldrán algunos católicos acusándome de algo. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Porque me dirán, porque bueno, a mí, yo, pero fijaos porque me resulta muy curioso, ¿no? A mí hay una cosa que me resulta muy chistosa. Me río un montón, porque resulta que hay una serie de personas, ¿vale? Que a mí, por hacer estos programas, me acusan de desobedecer al magisterio, me acusan de no ser ecuménica, me acusan de ser garrotera, y yo miro así a mi alrededor en los otros programas de otros muchos compañeros católicos y yo no veo que les digan eso. Y digo yo, ¿y a mí por qué sí? ¿A mí por qué sí? ¿Soy yo más garrotera que ninguno? ¿Insulto yo más que nadie? ¿Le falto yo el amor a los demás? Pero es curioso, ¿no? Es curioso que a mí sí me lo digan y a otros no. Bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Aunque siempre vienen algunos al chat desde el inicio que veis, se creen que son los profetas de la ortodoxia y siempre intentan acusar a cualquiera. Cada uno que vivan como deba y cada uno daremos nuestras cuentas a Dios de lo que hacemos. Fabio, ¿vamos a hablar de la Theotokos? No, porque yo creo que se ha hablado mucho, se ha explicado suficientemente bien, hay gente que lo ha explicado de verdad, verdaderamente bien, y no creo que sea necesario hablar de la Theotokos. Más que de la Theotokos, vamos a hablar de la universalidad de la Iglesia, porque ese tema no lo está tocando nadie. Y por todos lados tenemos ahora un montón de hermanos díscolos, que es que, oye, todos dicen ahora que es que la iglesia primitiva es una iglesia católica, era la iglesia católica, que no era la iglesia romana, y que todos los cristianos son hermanos católicos. Bueno, vamos a ver si es verdad. Hombre, Algomín, vaya. ¿En serio dieron gloria a Dios y alabanza? A ver. ¿En serio dieron gloria y alabanza por avergonzar a otros cristianos solo porque creen que son enemigos? Ha sido más bajo. ¿Y quién ha dicho que sean enemigos? Algomín, te saca las cosas de los bolsillos, hijo mío. Pero en fin, a eso ya estamos acostumbrados contigo. Tampoco hay mucho problema. Ahora para ti, defender a la iglesia es avergonzar, o es como dices, avergonzar a otros cristianos porque creen que son enemigos. ¿Quién creerá que sean enemigos? ¡Ay! ¡Qué maravilla de hermanos tenemos! Como esto, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a enseñar eclesiología. A ver, el señor Pacheco está diciendo que él es católico. Está diciendo que está diciendo que aquí todos son católicos. Todos menos los romanos, por lo visto. Que católico no es la iglesia romana. Que esa iglesia primitiva que es católica no es la iglesia romana, que es toda la iglesia. Y que entonces él es católico. Está pasando algo muy curioso con los hermanos protestantes, ¿vale? Sobre los años 70, a raíz de finalizarse el Concilio Vaticano II, hasta entonces ellos no se daban nunca el nombre de cristianos, siempre se llamaban protestantes. La Iglesia en el Concilio Vaticano II, profundizando, reconoce una verdad: sois bautizados, con lo cual sois cristianos, independientemente del grado que tengáis de apego, de no apego, de comunión, de no comunión, de plenitud en la fe y en la verdad, pero lleváis el sello indeleble de ser bautizados como cristianos. Perfecto, sois cristianos. Y entonces los protestantes empiezan ellos a llamarse cristianos. Desde los años 70 hasta ahora han pasado 50 años escasos, 50 años escasos y ya se han apropiado del nombre de cristianos y no contentos con apropiarse del nombre de cristianos, nos lo quitan a nosotros. A nosotros nos echan fuera.
No, no, aquí nosotros somos cristianos, pero vosotros no, vosotros sois una secta. Y uno se queda así maravillado y dice, perdona, es que esto es como los niños, tú le das el dedo y ellos se toman hasta el brazo. Tú eres bueno con ellos, le das el dedito y ellos se toman hasta el brazo. Y bueno, pues no contentos con que se ha adueñado, pero adueñado el nombre de cristiano, que os sabéis vosotros hasta ese punto de que te dicen, ¿tú eres cristiano o católico? Y tú te quedas así y dices, perdona, disculpa. Lo mira uno y dice, ¿a ti qué te pasa en la cabeza, chico? Eso, ¿qué pregunta es esa? Bueno, pues entonces, no contentos con eso, ahora vamos al segundo asalto. ¿El segundo asalto cuál es? Vamos a quitarles a estos católicos también el nombre de católicos. Y yo muchas veces, ¿sabéis lo que pienso? Igual que he dicho de la Virgen, ¿sabéis qué pienso de esto? A mí es que, a ver, señor Pacheco, usted es psicólogo. Yo creo que usted tendría que darse cuenta también un poquito de lo que le pasa, ¿vale? Porque esto es, creo que en el fondo es un problema psicológico, en el sentido de, a ver, que nadie me entienda mal, me dejen terminarla, ¿vale? Pero es como un síndrome, ¿no? Es como un síndrome. Yo recuerdo en un programa hace mucho tiempo haberle escuchado que en su juventud era católico, que estaba en una especie, no sé, quiero recordar algo de como un grupo carismático, bueno, que sufrió una experiencia ahí con la líder del grupo o algo así, que esa mujer que dijo que, bueno, no sé qué pasó ahí, parecía una cosa un poco rara, y por lo visto usted tuvo una especie de trauma. Bien, luego, bueno, pues ha seguido su vida en el mundo evangélico, ha tenido sus altibajos, tuvo su crisis de fe, tuvo su paso por el ateísmo, consiguió, consiguió recuperar su fe, cosa de lo cual yo me alegro mucho, las cosas como son. Pero yo noto en usted como una añoranza. Yo noto en usted esa... Noto en ti, Pacheco, no te voy a llamar de usted porque yo soy más vieja que tú. Noto en ti, Pacheco, esa añoranza de esa iglesia que es sólida, de esa iglesia que es firme, de esa iglesia que tiene esa solidez teológica, esa seguridad, esa ortodoxia, esa tranquilidad que te da el hecho de tener un magisterio que usted, que anheláis constantemente, que tú mismo lo has dicho en muchos programas, vosotros la Iglesia Metodista hacéis vuestros sínodos, hacéis tal, pues para llegar a esos acuerdos teológicos en los que son vinculantes para vosotros y que son los que os dan vuestro contexto teológico, por así decir, ¿no? Ese es el tema, ese es el tema. Necesitáis, y tienes sí o sí, tienes esa añoranza de tener esa seguridad en el magisterio, esa seguridad en la ortodoxia. Mira con qué facilidad te has liado a repartir excomuniones diestro y siniestro. Has excomulgado a medio YouTube. A medio YouTube. Tú que te quejabas tanto de que es que la Iglesia Católica siempre ha excomulgado a los que no piensan como ella, te has dedicado a repartir títulos de hereje que parecía que estabas repartiendo cartas para una partida. Vamos, parecían boletos de la tómbola. A ver a todo lo que le toca. Hay mucha añoranza, Pacheco, aunque tú no la veas, hay mucha añoranza de la eclesiología de la iglesia, por eso estás en una iglesia metodista, evidentemente, y no en una de corte pentecostal, porque por lo menos se conserva o se quiere imitar en cierto modo, a la eclesiología, ese sistema un poco eclesiológico, algo que son algunos ritos, un poco una liturgia, porque tú sabes en el fondo que esa es la verdad, tú sabes en el fondo que eso es lo consistente, tú sabes en el fondo que eso es lo que ha estado siempre en el cristianismo, siempre en el catolicismo. Y una vez que decidiste dejar el catolicismo, has tenido que buscar algo que en cierto modo se le pareciese. Hombre, Hugo, hola.
Buenas noches. Luego tienes tú un programa bueno, no os lo perdáis, porque Hugo tiene también luego esta noche un programa estupendo. Un abrazo, hermano. Gracias por pasarte por aquí. ¿Vale? Bien, entonces, sinceramente, yo creo que hay mucho de eso. Y creo que él, como psicólogo, debería de darse cuenta que, en cierto modo, tiene como un poquito de síndrome de abstinencia, ¿no? De síndrome de abstinencia de lo que es la Iglesia Católica, de verdad. De esa eclesiología que nosotros tenemos, de ese magisterio que a nosotros nos da piedras firmes sobre las que asentarnos. Así que bueno, vamos a pasar un poco a estudiar este tema sobre las afirmaciones que se han hecho. Cuando Pacheco habla de la Iglesia primitiva y habla de la etapa de los concilios, él siempre dice que, bueno, voy a compartir una diapositiva que él suele usar, ¿vale? En la que según él, el cristianismo es como, había como muchas corrientes cristianas, ¿no? Muchas corrientes cristianas, y que luego, pues a raíz de, se juntaron, porque por eso era la Iglesia Universal, porque tenía muchas corrientes cristianas, ¿no? Que luego se juntaron y que luego una fue tomando la primacía sobre otras, también ayudada por cuestiones políticas y tal, y que la Iglesia Católica fue anulando a las demás y erigiéndose como la única Iglesia Católica. Yo no sé si lo sabréis, pero este modelo de eclesiología es justamente el que defiende, por ejemplo, gente como Antonio Piñero. No sé, yo creo que muchos lo conoceréis, ¿no? Que es un estudioso, es un académico, mucha formación, pero él justamente es de este ala modernista, que entiende que los evangelios no tienen nada de sobrenatural, que el Cristo histórico o el Jesús histórico de Nazaret no tiene nada que ver con el con el Cristo de los evangelios, que poco menos que fueron los cristianos lo que inventaron como un mito a raíz de un personaje que sí que existió, pero que no es lo que muestra el cristianismo. Este pensamiento así muy modernista y de que fue la Iglesia la que fue anulando a todos sus opositores, piensa eso mismo, lo plantea igual, que había como muchos cristianismos y que fue la Iglesia la que, dando patadas para un lado y para otro, por lo visto, algo así, ¿no? Algo así, se erigió en la única Iglesia. Y que eso no era el cristianismo original y que no tiene nada que ver y que aunque los evangelios son históricos y que aunque los evangelios no tienen prácticamente ninguna modificación desde el año 200 o así, que dice que tenemos los papiros originales, nosotros las copias más antiguas que estén en original las tenemos sobre el año 200 o así, y que de ahí en adelante realmente casi no han variado. Pero que claro, en ese margen, ¿no?, en el que se construye ese cristianismo, pues ahí había una tradición oral que, bueno, la tradición oral ya sabemos que no es de fiar. Es que es el mismo planteamiento, cuando justamente sabemos que en esas culturas y en el judaísmo muchísimo más, la tradición oral era importantísima. El mantener las enseñanzas que tú recibías, transmitirlas exactamente igual que tú las recibías, eran garantía precisamente de que tú mantenías tu cultura, de que tú enseñabas tu fe, de que tú construías pueblo de esa manera. Bien, entonces no se puede juzgar la tradición con los parámetros que tenemos en el siglo XXI. Que sí, ahora en el siglo XXI yo voy y te cuento a ti una cosita y al tercero que le ha llegado el mensaje ya le ha llegado descompuesto completamente. Pero entonces no era así. Entonces se tenía también una memoria oral muy desarrollada y se tenía un sentimiento realmente importante o de la importancia, se era muy consciente de la importancia que tenía el mantener esa tradición oral tal y como era, con toda esa actitud, ¿no? Eso era importante. Entonces, no tiene mucho sentido esos argumentos del señor Piñero y de muchos en los mismos campos, ¿no?, que tratan eso así y que dicen, bueno, y por eso hay el Jesús de Nazaret histórico. Fue uno. Y los evangelios
sobre todo a partir de Pablo, poco menos que Pablo fue el inventor del cristianismo. Entonces, bueno, esa postura es, en cierto modo, es muy similar, muy similar. La mantienen muchos de nuestros hermanos díscolos, la mantienen muchos de ellos. Ahí se nota mucho esa influencia justamente de esa exégesis y de esa crítica bíblica, ¿no? El modernismo que es precisamente en la encíclica Pascendi, ¿no? de Pío XII, él mismo denunciaba y denunciaba además cómo estaba contagiando también a nuestros teólogos, a nuestros eruditos, ¿vale? Pues eso está en la base del protestantismo. También decía la encíclica Pascendi que justamente venía de ahí, ¿no? Era como que se les había contagiado el protestantismo a los católicos, ¿no? Esa visión de la Iglesia no se corresponde con la realidad histórica. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de documentación y tenemos un montón de cosas que nos demuestran que eso no es así. Que desde el inicio el esquema de la Iglesia era, sin embargo, este otro. Vale, era una iglesia desde el inicio en una línea recta, que es la Iglesia primitiva, apostólica, católica. Vale, que todos esos circulitos de al lado son herejías, grupos heréticos, grupos... que los padres de la Iglesia, entonces recuerdo que no voy a entrar en eso en profundidad ni nada, solamente os lo voy a comentar, ¿no? Porque los padres de la Iglesia, cuando todo esto surgían los gnósticos, surgían los ebionitas, lo primero que le decían era, a ver, ¿dónde está tu sucesión apostólica? ¿Tienes sucesión apostólica? Si no tienes sucesión apostólica, te callas. Más o menos era lo que le venían a decir. Buenísimos, esos escritos de los padres de la Iglesia. Buenísimos. ¿Vale? Bien, entonces, la Iglesia católica, vale, se fue extendiendo y se extendió por muchos sitios, llegó a Egipto, llegó a Asia, llegó a un montón de sitios, se fue extendiendo por muchísimos sitios. Hubo ya en el 500 y pico, por ahí, unos primeros conflictos, ¿no? En el que determinados obispos de orientales se empezaron a querer separar, de hecho se escindieron un poco. Bien, bueno. O luego se unieron, duró poco, duró 30 y tantos años, 40, una cosa así, se volvieron a unir, fue como un intento de decisión solamente. En ese periodo, a partir del 325 hasta el 400, no me acuerdo de la fecha exactamente, pero bueno, se celebran justamente estos concilios. Es interesante el contexto histórico, porque estamos hablando de que el primer concilio se celebra en el 325, ¿vale? Y es en el 313, ¿de acuerdo? 12 años antes, cuando se legaliza, se autoriza a los cristianos poder empezar a tener su culto públicamente, sin ser perseguidos. Hasta entonces hubo más de 10 persecuciones dramáticas, muchas de ellas de los cristianos. O sea, los cristianos estaban muriendo en muchos sitios y en muchas de esas persecuciones a batiburrillo. La religión cristiana era denostada, era odiada por muchos, ¿no? Pero sobre todo tenía que andarse siempre oculta, con lo cual era muy difícil establecer o que se desarrollasen una serie de estructuras que no fuesen la básica de comunidades que a veces no tenían, sí, en la que los apóstoles luego fueron, sabemos por el Evangelio, por el libro Hechos de los Apóstoles, que eran por el libro de los Hechos, ¿vale? Que eran los apóstoles los que con la imposición de manos iban estableciendo obispos, ellos fueron los primeros obispos, fueron estableciendo otros y dejando obispos, y esos obispos iban eligiendo presbíteros y tal, y iban formando pues pequeñas comunidades, que en esa situación de persecución evidentemente no podían crear otro tipo de estructuras, si estaban siempre escondidas. A pesar de eso, lo que parece un milagro es que se haya conservado bastante correspondencia, se hayan conservado homilías, se hayan conservado sermones, de verdad, porque en esa situación parece mentira. En el año 70, ¿vale? Las tropas romanas arrasan Jerusalén. Recordad, no queda ni una piedra puesta encima de otra en el templo de Jerusalén. Se habla de cerca de 1 millón de muertos. Las cifras hablan entre 600 y pico mil hasta 1 millón y algo. O sea, una cosa bárbara.
y luego ya y en el 130 ya son expulsados completamente y como aquel que dice, desparramados por el mundo, ¿no? Desparramados por el mundo. Entonces, es un poco absurdo intentar olvidar esta situación histórica, porque muchas veces dicen, es que ¿qué pruebas hay de sus escritas? Es que esos dos, pero chiquitín. O como cuando te dicen, es que no, porque llegan al concilio y no hay esas estructuras montadas. Es que no había dado tiempo. Es que materialmente no había dado tiempo. Llevaban solamente 12 años en que los cristianos podían levantar el cuello un poquito y ser visibles en la sociedad. Y a pesar de eso, sabemos que en todo este tiempo los cristianos por cartas y por todo siempre habían ido manteniendo contactos entre ellos. Y ojo, que eso no es como ahora, que tenemos el WhatsApp o el Telegram, chucu, 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 y en un momento nos estamos poniendo de acuerdo. Ni había coches, ni había trenes de alta velocidad, ni había aviones. O sea, el hecho de que una carta llegase a un sitio, los viajes no eran nada sencillos, aunque es verdad que estaba establecida el periodo de la paz romana y eso ayudaba bastante, pero para los cristianos, cuidadito con eso, ¿no? Cuidadito con eso, siempre escondiéndose, siempre perseguidos. Entonces eran situaciones realmente difíciles y a pesar de eso se comunicaban y todo entre ellos. Pero siempre se achaca el hecho ese, de que hasta entonces, de que ahí no se ve que hubiese unas estructuras, ¿no? En la que se empezase a ver como una estructura, ¿qué te digo yo? Como una estructura jerárquica, ¿no? Que fuese un poquito más allá de los obispos. Pero claro, es que vuelvo a lo mismo, hay que entender el contexto cultural y histórico. Bueno, independientemente de eso, ahí están esos concilios, llegamos aquí ahora seguiremos en esa parte. Nos vamos aquí a la parte ya sobre el año 1000 y en el 1054, bueno, estos son periodos también terribles, de un tira y afloja, hay muchas circunstancias por medio que ahora veremos, se produce el cisma de Oriente, ¿vale? Por aquí se vienen y entonces a partir de ahí los orientales empiezan a llamarse Iglesia Católica Ortodoxa. Claro, ellos se dicen, no, nosotros somos los ortodoxos. Y entonces los otros empiezan a llamarse Iglesia Católica Romana. ¿Vale? De ahí viene. Ahí es donde empieza en un inicio lo de Iglesia Romana e Iglesia Ortodoxa. Pero en realidad la Iglesia se viene a quedar básicamente con el nombre de Iglesia Católica, ¿bien? Y los ortodoxos con el nombre de Iglesia Ortodoxa. De esa Iglesia Ortodoxa, luego al poco también hay muchos que se escinden y vuelven a la comunión con la Iglesia Romana, con la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Romana, pero hay que decirlo porque ellos también son católicos, pero lo que quiero decir es que en aquellos tiempos se llamaban católicos y ortodoxos. Ahora sí nos volvemos a llamar todos otra vez católicos. No es que no lo fuesen, pero no se llamaban así, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos lo que son las iglesias católicas de rito oriental que están bajo la autoridad del sumo pontífice, ¿vale? Del papa, ¿de acuerdo? Luego por aquí ya sabéis que a partir del 1500 y algo, pues tenemos aquí el otro cisma, el de los protestantes, ¿vale? Y luego aquí con la celebración del Concilio Vaticano, aquí estaría el Concilio de Trento, y aquí con la celebración del Concilio Vaticano I, se produce también otro pequeño cisma en la Iglesia, que tenemos a lo que se llaman los católicos, a los veterocatólicos o católicos antiguos, aquí en Europa también, ¿vale? Más o menos un poco para que nos hagamos una idea. Pero si os dais cuenta, no tiene nada que ver con el esquema anterior. Este es una rama, un tronco al que le van saliendo ramas. Unas ramas son más gruesas que otras, pero es un tronco del que se van desgajando ramas. ¿De acuerdo? Bueno, esto era para hacernos una idea, para que viese la diferencia entre esta concepción de cómo se llega a la Iglesia y esta otra, que es la que la historia muestra. Entonces, cambia mucho, realmente, sinceramente, cambia mucho. La Iglesia Católica, nosotros entendemos que el cuerpo de Cristo es uno, ¿de acuerdo? Pero que en el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo de Cristo subsiste y existe
dentro de la Iglesia Católica, de la estructura visible de la Iglesia Católica, pero que también se extiende más allá de su estructura visible. O sea, la realidad sobrenatural de la Iglesia, la realidad sobrenatural que acompaña, porque la Iglesia tiene las dos naturalezas, pues esa realidad sobrenatural, digamos, podemos decir en cierta manera, para entenderla, que es en cierta medida mayor o más amplia o de otra manera que lo que es en sí la Iglesia Católica visible, visible, que nosotros vemos. Podríamos decir, a lo mejor, para hacer así una analogía, que nadie vaya a decir, para hacer una analogía podríamos decir, ¿qué te digo yo? Que la Iglesia Católica viene a ser el corazón de ese cuerpo de Cristo en el que la cabeza es Cristo. La Iglesia Católica vendría a ser el corazón, o medio cuerpo, o todo el torso, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y que los otros serían otros miembros, pero que no están tan central. ¿Por qué? Porque aquí se trata de un problema de comunión, se trata de un problema de fe. Claro, el problema es de fe. ¿Por qué? Por el tema de las doctrinas de la fe, porque no hay una sola fe. ¿Hay un solo bautismo? Sí, hay un solo bautismo. ¿Somos un pueblo? Sí, sí, pero no hay fe, no hay una sola fe y no hay una sola comunión. Pacheco va a decir, no, sí que hay una sola fe, porque es que en estos fundamentos de la fe estamos todos de acuerdo. Sí, pero es que el Evangelio no dice que tengamos que estar de acuerdo en estos fundamentos de la fe. El Evangelio no dice que es que hay unas cosas que son más y otras que son menos, y que esto es más importante y que esto es menos. No, ni lo han dicho jamás los padres de la Iglesia. La fe, toda la fe. A eso también afecta la catolicidad, la universalidad. Es también en las doctrinas, ¿vale? Toda la fe es una sola fe. Pero lo que sí, que quede constancia de que antes de ese concilio de Nicea, los santos padres ya tenían claro, ¿vale? Que la figura del sucesor de Pedro era la cátedra de Pedro y era lo que unía a toda la Iglesia. Es decir, toda la Iglesia tenía que estar sometida a la autoridad, la que fuese, de la cátedra de Pedro. No había ninguna duda sobre eso. No es el único escrito. Tenemos padres de la Iglesia diciendo eso a montones. A montones. Porque yo he escuchado decir que eso ha sido, le he escuchado a Pacheco decir que eso es algo que después, que eso se ha inventado después. No se ha inventado después. Eso está desde el inicio. Desde el inicio. Justamente, bueno, en este lo habíamos visto que en este sínodo participaba, por ejemplo, San Ambrosio, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo solamente para que veáis, bueno, que San Ambrosio reconoció siempre también el primado del obispo de Roma, afirmando ubi Petrus ibi Ecclesia. O sea, donde está Pedro está la Iglesia. En determinados, ya se vería de qué manera, en qué forma se podemos mantener diferencias sin que eso cambie la fe y en qué cosas no, y la disciplina, todas esas cosas, manteniendo muchas de su idiosincrasia propia, de sus propias instituciones, de su tal, pero bajo la cátedra de Pedro, porque esa es la unidad, bajo la cátedra de Pedro. Hay documentación. Ahora, eso es como, a ver, si yo me cojo el Evangelio y me lo quiero interpretar como quiero, pues vale. Y eso es lo que veo yo muchas veces que hacen también con los padres de la Iglesia, ¿no? Porque ya lo he visto muchas veces. Pero nosotros tenemos muchas pruebas de que estamos en la verdad, Y eso es interesante, eso es importante que lo sepamos para darnos también confianza a nosotros, para nosotros estar reasegurados, firmes sobre la roca, firmes, porque no hay duda, no tenemos por qué no estarlo. Para que nadie se deje tampoco, nadie piense que es como ellos dicen, ¿no? Nadie piensa que es que no hay pruebas. Hay muchas pruebas, hay mucha documentación, hay mucho. Entonces, lo que pasa es que hay gente que lo está siempre queriendo ocultar, gente que lo está queriendo siempre tergiversar, y eso pues no está bien, porque se daña a la gente. La gente tiene derecho a ver la verdad. Yo no os digo haceros católicos, eso Dios lo dirá.
rezar porque os hagáis, por supuestísimo, ¿por qué no? Es más, claro que sí, porque es que la salvación plena está en la Iglesia, la católica de verdad, ¿vale? Entonces, claro que sí. O sea, precisamente por amor a nuestros hermanos, por amor al prójimo, es lógico que queramos que todos os hagáis católicos. Pero vamos, eso está en manos vuestras y en manos de Dios, ¿no? Pero lo que sí es que ya yo creo que llegaría un momento de empezar a no soltar tanto discurso y a querer cambiar la realidad histórica, ¿eh? A querer que ahora los únicos cristianos sois vosotros, nosotros somos la secta, a querer que ahora los católicos sois todos y nosotros... No, porque eso no es así. Porque eso no es así. No es así, amigo. No es así. Iglesias, hay una que está un poco herida aquí así por la mitad, en la parte de aquí arribita, que es la católica, que es la romana y la ortodoxa, ¿vale? Iglesias. Lo demás no sois iglesias. Sois cristianos, sí, pero no sois iglesias. En la realidad, donde no hay apóstoles no puede haber iglesias. Donde no hay sucesión no puede haber iglesias. Pero el problema es que mientras no tengáis sucesión apostólica, vosotros no, vuestras confesiones, no vosotros, vuestras confesiones no son iglesias, ¿vale? Iglesia solamente está la católica, romana y ortodoxa. No hay más iglesia católica. No hay más. Porque no se mantiene la sucesión apostólica en ningún otro sitio. ¿Vale? No la mantienen los luteranos, no la mantienen los anglicanos y no la mantienen el resto de confesiones. Vosotros sois iglesia, sois cristianos, sí, sois cristianos. Unos con mayor comunión y otros con menor comunión. Unos más al borde, otros más cerca del corazón. Sois iglesia. Sois cristianos, quiero decir, pero no sois iglesia. ¿Vale? En el sentido de vuestras iglesias, que se me entienda, vuestras iglesias no forman parte de la iglesia católica ni de la iglesia universal, porque no tenéis iglesias, lo repito, no tenéis iglesias, ni las podéis tener, porque no tenéis lo principal que es la sucesión apostólica, independientemente luego del tema sacramental, desde luego. Sin sucesión apostólica es imposible, nada más, nada más. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Si la conservaseis, se podría hablar de que hoy en día el catolicismo es iglesia ortodoxa, iglesia romana, para entendernos, iglesia protestante, o iglesia metodista, o iglesia X. Pero como no la mantenéis, no se puede hablar eso. Es iglesia romana, iglesia ortodoxa. Y lo demás sois poco menos que asociaciones, pero no iglesias. Deberíais de escribiros alguna, sinceramente. Deberíais de ir pensando, en puesto que presumís, puesto que decís que vosotros acogéis que esa es la tradición, que es el verdadero cristianismo, pues deberíais de empezar a acoger lo que de verdad marca el verdadero cristianismo. Lo que incluso los ortodoxos estáis viendo que reconocen, que es la cátedra de Pedro y la primacía de la cátedra de Pedro. Luego se podrá hablar y se podrá discutir cómo se ejerce o cómo no se ejerce dentro de las funciones que tiene que ejercer sí o sí por mandato divino. Ahora, el problema es que ellos y nosotros, cuestiones doctrinales, hay algunas cosas que hay que limar, ya se verá, pero prácticamente el 90 y tantos % del cuerpo doctrinal entre ellos y nosotros es el mismo. El problema con vosotros es que no. El problema es que vosotros os habéis ido alejando y alejando y alejando y dejando fuera un montón de doctrinas de la Iglesia Católica Universal, que vosotros ya no profesáis, que vosotros ya no creéis. Y eso sí supone un problema.
pero es una sola fe. No es una belleza de la diversidad, no son 18.000 helados, ¿vale? Es una sola fe. Bueno, yo creo que ha quedado muy clarito. Yo me gustaría recordarte otra vez, Pacheco, que esto de la Virgen ha sido un signo. Chico, de verdad, tómatelo en serio, porque esto ha sido un signo. Ha sido un signo con lo que tú le has zumbado y le has dado y le has maltratado. Que da pena, que da verdadera pena lo que has hecho. De verdad, vamos a dejarlo en penoso para no decir otras barbaridades. Pero mira ella, sin embargo, qué te ha hecho. Mira qué grande es Dios, que te coge y te dice, a ver, Pacheco, entérate, mira, que justamente tú ahora has tenido que salir a darte bofetadas con todo el mundo para defender a la Madre de Dios. Es que es irónico. Es que a mí me encanta el sentido del humor que tiene Dios. Es que me encanta. Es chistosísimo, de verdad. Tiene un sentido del humor impresionante. Eso es una señal, Pacheco. Tómatelo como una señal. Y te lo digo, que yo entiendo que tú añores tener una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia doctrinalmente unida, una iglesia teológicamente fuerte, coherente, que añores tener también un magisterio que va marcando el camino. Yo entiendo que todo eso lo añores y que quieras simularlo y que queráis simularlo, ¿vale? En otras confesiones, la voluntad de Dios es que todos los cristianos estemos unidos. Lo tenían muy claro entonces, los padres, eso lo digo, o sea, todos los padres lo tenían clarísimo, que la unidad va por encima de todo. Luego se metieron las cosas políticas, las cosas, y al final, pues todo eso se fue un poquito al garete, ¿no? Pero nuestros papas también lo tienen muy claro, y por eso muchas veces también no somos nosotros justos cuando empezamos, con el ecumenismo, con el ecumenismo. No, la unidad es importante, En la verdad, evidentemente, en la verdad. En la verdad, si tú sales a decir que la Iglesia Católica antigua no es la romana, pues tenemos que salir a mostrarte que sí, que es la romana. La romana junto con la griega, que entonces eran una. Es que es así. Ya está. Esto no es hacer de menos a nadie. Además, yo creo que esto lo que sirve es para que mucha gente pueda abrir los ojos y mucha gente pueda conocer cosas que probablemente antes habría muchas cosas que no las conocía. Bueno, pues ahí están las cosas. Es cuestión de ir a Google y teclear, ¿no? Y buscar, digo yo. Vale. Es una pena a veces también que estén contándoles tantas mentiras a nuestros hermanos, porque les dificultan luego mucho ver la verdad. Porque aún les pones incluso documentos delante y no la ven. O sea, no, tienen tan metidos en la cabeza que son incapaces de pensar en tener que aceptar esa realidad. Se les hace, súper difícil. Pero bueno, nosotros seguiremos mostrándola con todo el cariño, con toda la amistad, con todo el amor. No les ha faltado el respeto a nadie. Pacheco, la Iglesia Católica primitiva, esa de la cristiandad, esa de la catolicidad, era romana 100%, igual que sigue siendo ahora, romana 100%. Ya se reconocía no solamente de honor, como te he mostrado con documentos, se reconocía la primacía de la cátedra de Pedro. Diferente es que esa primacía, ese tal, se esté llevando de unas maneras, se lleve de otras, a lo largo de la historia de unas fórmulas, de otras. De hecho, ahora se está buscando otra forma de llevarlo para poder unirnos con nuestros hermanos, que eso os lo voy a enseñar. Vaya, para que no pueda decir que eso lo estoy diciendo yo y no lo dicen los ortodoxos. Vale. Que esa iglesia no solamente considera los dogmas marianos estrictamente cristológicos, que sí que son cristológicos, por supuesto que son cristológicos, pero que hay una veneración a la Santa Madre de Dios,
muchísimo más antigua, que está presente ya en las liturgias de toda esa cristiandad, que somos una única iglesia, porque somos la que tenemos la sucesión apostólica, ellos y nosotros. Y nuestra liturgia respecto de la Madre de Dios coinciden en las fechas. Tenemos las mismas celebraciones. El que quiera llamarse, el que quiera decir que pertenece a esta iglesia católica de los primeros cristianos, tiene que empezar a aceptar una serie de cosas que no las veo yo. Yo no las veo en esa iglesia que tú dices, que os reunís y hacéis unos concilios a tipo nivel concilio local. No sé con qué autoridad, porque si te das cuenta, la autoridad para poder hacer los concilios deriva de la sucesión apostólica. Y no solo eso, como ya decidieron los padres en el segundo concilio, creo que ha sido en el tercero, presidida por la cátedra de Pedro. Por eso la Iglesia Ortodoxa no ha vuelto a definir nada en la teología como dogmático, porque le falta esa autoridad y ella lo sabe. Porque la Iglesia Ortodoxa no deja de reconocer la primacía de Pedro. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.